que tener expectativas. Es más, hay que soñar en grande. ¿Crees o creemos que si apuntamos bajo, bueno, nos vamos a salvar de la decepción? Que la caída no va a ser tan fuerte, que nos evitaríamos cierto sufrimiento, que va a doler menos porque, bueno, estas expectativas no existen. Entonces, al no esperar mucho o directamente esperar nada, entonces si las cosas no se dan, bueno, no voy a sufrir, no va a doler tanto. Va a ser más fácil seguir adelante, hacer el duelo, cerrar ese capítulo, etcétera. Y claro, evitar la decepción. Y evitar la decepción en realidad implica esto. Sí, es cierto, no te decepcionaste, pero porque no tuviste un parámetro o un sueño o una meta que cumplir. Todo eso es parte de una construcción de una identidad que has estado construyendo, vale la redundancia. ¿Qué pasa con esto? Además de que esa es una realidad de una identidad que te has venido construyendo, como ya hemos hablado, el cerebro está diseñado justamente para preservar tu identidad. Yendo más a lo primitivo, el cerebro está diseñado para tu supervivencia. Y para eso preserva tu identidad, este ser que estás creyendo que sos, que estás siendo. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo, entre comillas, en vez de estar protegiéndote del dolor, del sufrimiento, de la decepción? Lo que estás haciendo es que estás alimentando sistemáticamente una identidad de mediocridad. Y ok, si eso es lo que querés, so be it. A por ello, como dicen en España. Apuntar bajo no te protege de ninguna decepción. Te condena o nos condena a la mediocridad, a permanecer siempre iguales. El cerebro va a preservar eso, por ende te va a retener en una realidad de lo ya experimentado, lo conocido, cositas que ya hemos venido hablando en otros episodios. Porque bueno, elige lo seguro, lo que ya confirmó que no, ay, se me fue la palabra. Bueno, que no atenta contra tu vida. Esto ya lo confirmé, puedo repetir esto conocido, esto es seguro. En cambio, soñar en grande no solamente es peligroso o riesgoso porque es salir de lo ya conocido, sino que además también, si hemos estado construyendo esa identidad, suena, es delirante. Pero no, no es delirante. O sea, sí y no. Es delirante para quienes desde su identidad sostienen que es delirante. Pero si estás en ese punto donde te das cuenta que venís estancada o estancado en una identidad, tal vez no de mediocridad, pero le pasa raspando, en la cual no logras, te has estado protegiendo tanto de cualquier tipo de decepción o sufrimiento, que ya hasta probablemente no te acordás cómo sea querer soñar con él, porque mejor lo evitemos. Pero soñar en grande no es un delirio, no es peligroso. Bueno, depende de lo que sueñes, pero eso también va a depender de la identidad que estás construyendo. Pero no es peligroso, no es un delirio y no es meramente fantasía, porque nacimos para ser ilimitados. Ese no es únicamente el nombre de este podcast, sino que es meta y es punto de partida hacia donde y desde la cual comparto todo lo que aparece en estos episodios. Y realmente el soñar en grande
Si hoy te parece muy lejano, ojalá que cuando termine el episodio algo en vos haya cambiado para que al menos puedas considerar la posibilidad y puedas soñar con despegarte un poco de esa mediocridad, aunque sea un poquito así, para empezar, porque ya es tiempo de que te permitas soñar en grande, o al menos, como te decía, habilitar que podrías llegar a soñar en grande. Y lo digo así, con todo este juego de un poco por la tangente y un poco evasivo hasta en la comunicación, porque sé lo que es preservarte tanto, tener tanto miedo a la vida, que te decantas por estas cosas seguras y llega un punto donde ya te olvidaste probablemente lo que era soñar y ya hasta ningún supuesto sueño de esas cosas que solías desear o fantasear, ninguna de esas cosas te entusiasma siquiera. Así que es hora de que tengas expectativas, de que te pongas expectativas. Nuevamente, si es que las has dejado de lado, o, bueno, que empieces con eso. Porque como digo yo, hay que tener expectativas. O sea, esta tendencia o sí, moda, no sé, de, bueno, no hay que tener expectativas y qué sé yo. La realidad es que, más allá de, bueno, nos mantienen en un coso mediocre, pero si no tuviéramos expectativas, todavía estaríamos con nuestros ex, suponiendo que tenemos ex. Capaz que vos estás muy feliz con la misma pareja de siempre, perfecto, pero si no tuvieras expectativas, tal vez todavía estarías en aquel trabajo en el que te maltrataban, en aquel trabajo donde te pagaban céntimos, o tal vez nunca te hubieras ido a la casa de tu mamá y tu papá. Te podríamos pensar en cualquier momento de nuestra vida o decisiones o cambios que han sido para crecer, porque hemos deseado, hemos querido, hemos esperado algo mejor, algo diferente. Tal vez no sabíamos que era mejor, pero sí queríamos que fuera mejor. Y sí, probablemente has ido tomando decisiones en la vida que han sido no para mejor y después los has ido descubriendo, pero mientras tanto, sin tener esa expectativa, esa ambición, esa intencionalidad de alguna cosa, ese motivador, ese pulso interno, estaríamos exactamente en el mismo lugar que hace 5 años, 10 años, 20 años. Yo sé que soñar en grande es una frase que suena hasta como estas frases motivacionales bastante vacías, pero como te decía recién, no es un delirio, no es una fantasía, no es una frase motivacional suelta al aire y vacía, como decía, sino que hasta, y ojalá, se puede, podríamos tranquilamente pensar en transformar esa idea de que es una frase un poco delirante y motivacional bastante, se me viene la palabra vacía, pero creo que es otra palabra que quiero decir. Y que en vez de eso podamos transformarlo hasta en una nueva, por una nueva identidad, ¿por qué no? Pero también como una nueva necesidad biológica y psicológica para esa nueva realidad que querés crear. Y ya te voy a contar un poco por qué se me viene plantearlo desde este lugar. Si ya venís viendo alguno de los episodios y demás, probablemente te hagas una idea de hacia dónde vamos a ir con esto, pero si no, no te preocupes. Voy a buscar la forma de hacerlo más o menos simple. Pero básicamente nuestro cerebro va a buscar esto de nuestra supervivencia. Hay una parte del cerebro que es la amígdala, que es la que se activa cuando vamos hacia algo nuevo, hacia algo que no conocimos. Y bueno, como que detecta los alertas y demás. Después tenemos otras partes más evolucionadas y ya en el episodio pasado hablábamos de qué ocurre cuando en vez de activar estos estados de alerta o de supervivencia eventualmente ante ciertas situaciones,
los tenemos o los incorporamos como parte de nuestra identidad y estamos en un modo de supervivencia constante. Eso lo conté en el episodio pasado, qué ocurre en esas situaciones en nuestro cerebro. Pero básicamente cualquier situación nueva va a traer, no es atraer, trae, si se quiere, trabajo por decir para la amígdala. Va a estar chequeando ahí la amígdala, cuál es el peligro ahí. Entonces, de alguna manera, bueno, estás generando una especie de estado de alerta. ¿Y qué ocurre con eso? Mientras más yo me preservo de situaciones nuevas, más peligrosas las voy a considerar. Nuestra amígdala va a estar mucho más alerta ante una situación nueva. También lo hemos hablado en algún que otro episodio, la importancia de que nos llevemos y nos desafiemos a situaciones nuevas, a aprender nuevas cosas, a experimentar nuevas cosas, como parte de entrenar a nuestro cerebro y demás. Pero esto revisa también cómo estás siendo. Si en tu identidad sos una persona que se atreve a probar cosas nuevas, se atreve o se entusiasma con aprender algo nuevo, ir a un lugar nuevo, conocer algo nuevo, leer algo diferente. O si sos, más bien, si estás siendo, si tu identidad es, bueno, siempre leo el mismo género de libros, siempre veo el mismo estilo o género de series, bueno, todas estas cosas es, mientras vos más permaneces en lugares conocidos, tu cerebro es como que bueno, primero que envejece, clave, envejece. Y segundo, bueno, te vas reduciendo en tu experiencia de vida. Cualquier cosa fuera de esa identidad un poco limitada que te estás construyendo va a ser considerada como peligrosa, sí, como peligrosa, como algo que me viene a alterar mi día a día, mi devenir cotidiano. Más predecible y rutinaria es nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra identidad, más resistencia vamos a percibir desde nuestro organismo. Si no considerabas que eras o sos una persona mediocre, en la medida en que más te vas acomodando a una vida rutinaria y predecible, más mediocridad vas alimentando. Esa identidad de mediocridad va creciendo. Entonces ya dejas de imaginar incluso cosas nuevas, diferentes, soñar en grande y empezás a alimentar en lo profundo y de una forma muy sutil, inconsciente y demás, bueno, frustración de lo que podría haber sido, de lo que alguna vez deseaste y fuiste apagando, fuiste dejando de lado, fuiste perdiendo contacto, perdiendo, fuiste dejando de alimentar eso que te hacía bien, eso que querías, porque alguna vez no te fue bien, porque alguna vez tuviste una decepción, o porque muchas veces tuviste una decepción. Entonces, quito las expectativas, quito cualquier tipo de ambición, de deseo, de sueño, y me transformo en algo autómata, porque ya ni siquiera es alguien autómata, es algo autónomo, autómata, que no sueña, que no persigue un sueño, un objetivo, que no ambiciona, que no busca crecer, que no busca aprender. No me pongo expectativas, no me decepciono. Pero en el fondo te estás decepcionando, pero de una forma muy silenciosa, muy sutil, muy lenta. No te estás protegiendo al final de la decepción, sino que te estás decepcionando sistemáticamente, en pequeñas dosis, todos los días, cotidianas. Eso quería decir.
Y además sentís internamente una frustración que es mucho mayor, que tiene que ver ahí sí con esta otra parte del cerebro, más evolucionada, que no busca simplemente tu supervivencia, sino que busca la realización, que sabe o sabes que tenés talento, que tenés potencial y que no lo estás aprovechando. Que en esa identidad de mediocridad que hemos ido formando, algunas veces por miedo, de hecho la mayoría de las veces por miedo, pero miedo a qué es el tema. Miedo a que me rechacen, miedo a no pertenecer, miedo a que no me acepten, miedo a no cumplir con el mandato familiar y entonces quedar fuera de ese espacio de pertenencia, miedo a quedarme sin este trabajo, miedo a enamorarme y que la otra persona no se enamore. Entonces voy sacando expectativas, voy bajando mis estándares y eso es clave en esto de la mediocridad, bajar nuestros estándares. Hace algunos años yo consideraba que yo era realista, muy realista. Yo consideraba que era realista y de hecho, en ese momento claramente para mí eso era realismo. Viéndolo hoy a la distancia, mi realismo estaba demasiado apoyado en un camino pesimista. Yo había crecido en un entorno, crecí en un entorno en el que el pesimismo era moneda corriente y también alguna vez hemos hablado en algunos episodios que es bastante cultural también la cultura de la negatividad, a ver de qué más nos podemos quejar. Y si yo me estoy quejando de algo y te lo estoy compartiendo, voy a decir, ah, no, sí, pero a mí es peor. No, pero no sabe yo. Y a veces entramos como en ese bucle de que vamos alimentando más la negatividad porque es como un deporte cultural. Ay, Dios, bueno. Em, entonces yo creía que era realista. Para muchas cosas creía que era realista y en realidad lo que estaba haciendo era pesimista. Estaba siendo realista, pero con parámetros pesimistas. Después estudié, entre otras cosas, estudié coaching. Cuando estudié el coaching empecé a comprender cómo nuestro lenguaje, en realidad esto no lo comprendí en ese momento. Lo que comprendí en ese momento fue que construimos desde el lenguaje. Entonces empecé a prestar más atención y a tomar más conciencia de cómo me expresaba de cosas, de cuán negativa estaba siendo realmente. Era como, todo era que no, todo era como, siempre había una contraria, una forma de argumentar en contra a alguna cosa. Bueno, tomé mucha conciencia de eso y empecé a buscar modificar esa forma de hablar. Yo me basé mucho en eso en aquel momento, que debe haber sido más o menos hace 10 años. La verdad que sí, yo empecé a estudiar coaching, me parece que en el 2015. El tema es que, claro, reduje muchísimo mis expresiones negativas del lenguaje, de cómo me expresaba, valga la redundancia. Entonces, podríamos decir que me acerqué un poco más a ser realista, entre comillas, como estar más en un punto neutro, porque tampoco significaría ser realista. O sí, o todos somos realistas, pero dependiendo de dónde estamos viendo la realidad. El tema es ese que, bueno, me corrí un poco, me fui moviendo de ese punto pesimista a un punto neutro, un poco menos pesimista en realidad, porque seguía teniendo, y a veces me sigo escuchando cosas pesimistas o negativas. Aún así, reduje muchísimo esa negatividad y no solo modifiqué mi identidad, quien yo estaba siendo, sino que también por decantación, que es lo que venimos hablando en estos episodios, también modifiqué mi realidad como consecuencia, como correspondencia. Modifiqué mi identidad, cambió mi frecuencia vibratoria, mi huella vibratoria y empecé a percibir la realidad de una manera diferente y por ende a concebir cosas diferentes, a manifestar una realidad diferente. Años después, bastante tiempo después,
logré comprender esta otra parte, de que no es únicamente construimos desde nuestro lenguaje, sino que nuestro lenguaje pone de manifiesto cosas que yo tengo todavía más inconscientes de lo que creía. Entonces empecé no únicamente a querer modificar lo que decía, sino a empezar a comprender de dónde venía eso que decía. Porque si me la pasaba haciendo chistes de que no llegaba a fin de mes, era gracioso, pero había creencias detrás. Había creencias, había un sistema de creencias detrás, había una configuración mental, había una configuración de toda una identidad y de una concepción de la realidad, de una cosmovisión. Todo esto que te estoy diciendo es como para ir graficando, por decirlo de alguna manera, un cambio, un caminito, un procesito de, sí, puedo modificar mi lenguaje, pero que yo modifique lo que digo no significa que esté operando cambios debajo en el sistema operativo. Y empezar a ver cuáles eran los códigos debajo en ese sistema operativo fue también otro cambio, otro salto, otro nivel de conciencia, de prestar atención justamente a lo que hay detrás de las cosas que digo. Modificarlas de acá para afuera es un paso, pero no se sostiene si no hacemos la revisión que va más adentro. Y un poco después, a causa de esa toma de conciencia, también comprendí y puse en práctica esta otra cuestión de decir, claro, no es únicamente que el lenguaje crea realidad, el lenguaje me acusa de cómo estoy siendo internamente, cómo yo estoy concibiendo la realidad. Y además, yo puedo modificar eso. El poder de modificarlo no es únicamente desde modificar el lenguaje, sino desde el cambiar o transformarme mucho más internamente a nivel energético, a nivel cosmovisión, como decía. Y si yo puedo modificar mi sistema operativo, pues entonces puedo expresar y manifestar toda una realidad diferente afuera. Sistema operativo, lo estoy usando como algo muy frío y muy tecnológico, un poco en analogía a lo que es la identidad. Y ahí me abrí hacia esta otra posibilidad que me había estado cerrando también por protegerme, por miedo, etcétera, de que sí hay una realidad totalmente diferente para mí, para todos, y que la única persona que tiene la posibilidad de habilitarla primero soy yo. Si tuviéramos que contraponer no sé, una biología mediocre o una biología segura versus una biología de ambición, que bueno, la palabra ambición para mí no es mala palabra, ni nada por el estilo, más allá de que hay alguna que otra excepción que sí, que la considero, bueno, nociva, dañina, etcétera, pero en sí misma la palabra y la ambición en sí misma para mí es súper valiosa. Claramente ya sabes cuál elegiría entre estas dos biologías. ¿Y por qué digo la biología? Porque estoy hablando de la biología. Bueno, justamente porque, como venimos hablando hace muchísimos episodios, nuestro subconsciente, como sinónimo del cuerpo, construye nuestra biología, nuestra química, en función de todo lo que nosotros vamos experimentando y se van construyendo y se van generando las vías neuronales que involucran los neuropéptidos, los neurotransmisores, etcétera. Eso, si lo vemos desde el punto de vista biológico, así como la máquina biológica que son. Y también podemos verlo desde la biología y desde la psicología, esto del SAR, el sistema activo reticular, que es donde nosotros vamos poniendo nuestra atención, es lo que va a ir filtrando nuestro SAR, nuestro RAS, le dicen a algunos. Cambian el orden de las siglas por el inglés o el español, pero básicamente sistema activo reticular, que básicamente donde yo ponga el foco, la energía, la atención, va a ser lo que mi cerebro y todo mi organismo va a filtrar para
como realidades posibles. Si yo considero, o mejor dicho, alimento, me aferro, sostengo esta identidad de lo seguro, de lo conocido, claramente mi SAR únicamente se va a enfocar en eso y la realidad que yo voy a estar construyendo y alimentando va a estar condicionada y supeditada a eso. Si yo elijo una realidad en la que me permita soñar y me permita tener expectativas y ambición y confiar y darme la evidencia y todas estas cuestiones, bueno, antes de llegar a la parte de la confianza y la evidencia y todo eso, bueno, ya el solo hecho de que yo me habilite a darle espacio a mis sueños y a mis expectativas, ya mi SAR va a considerar esos parámetros que yo le estoy dando y los va a incluir en el filtro de la realidad. Eso ya desde lo vamos. Y acá viene la otra parte que empezamos a generar mediante las microacciones, mediante las acciones inspiradas y estas cosas que hablábamos en otro episodio, empezamos a dar evidencia a nuestro cerebro, pero obviamente a nosotros mismos, de que esa nueva identidad que estamos queriendo alimentar, nutrir, construir hacia donde queremos ir, está siendo posible, está siendo más accesible, es un poco más alcanzable. No es algo lejano, no es un delirio, no es una fantasía. Mientras esas microacciones, esas acciones inspiradas, vamos generando una dopamina interna. Cada pasito, cada logro, cada avance en la vía, en el camino hacia donde estamos buscando ir, nos genera una dopamina, liberamos esta dopamina de forma interna, no necesariamente viendo reels, scrolleando, jugando los jugando los videojuegos, dibujitos animados, iba a decir. O viendo series, o cualquier dopamina que estamos buscando de forma externa. La dopamina la podemos generar de forma interna y ojalá llegásemos a reemplazar eso y dejemos de depender y de buscar adictamente este vicio de la dopamina inmediata por fuera y empecemos a comprometernos a generarlo de forma interna, yendo hacia eso que queremos conseguir, hacia eso que queremos crear, hacia esa realidad, hacia esa identidad. Volviendo a esto de la biología, de la seguridad versus la biología de la ambición, hablamos nuevamente de la neuroplasticidad, digo nuevamente porque lo mencionaba en el episodio pasado también. Soy yo la responsable de reprogramar, de recablear las vías neuronales y todo lo que venimos hablando. Yo modifico mi cerebro, pero no lo modifico únicamente con las acciones, las microacciones, las acciones inspiradas de las que hablábamos. También modifico mi cerebro mediante mi propio pensamiento. Yo sé que dicho así suena un poco, bueno, delirante, volvemos a la palabra, pero en realidad no es delirio. Nuestro pensamiento es no únicamente por lenguaje, porque ahora saquemos lenguaje, porque pensarnos únicamente en palabras. Nosotros podemos recrear cualquier tipo de situación que estemos imaginando, pensando. De hecho, si sos una persona que a veces tiene ansiedad o experimenta ansiedad o ha experimentado ansiedad, vas a saber exactamente de lo que estoy hablando. El solo hecho de imaginar un escenario que te preocupa genera que entres en un proceso de ansiedad. Así como eso, y esto, justamente esto lo hablaba los otros días en el grupo de Telegram, así que antes de olvidarme, te invito a que vayas a la descripción y te sumes ahí. Es sin costo, entras, te sumás al grupo y todas las semanas vas a recibir una reflexión, una pregunta, un disparador para que te dediques al menos unos segunditos o minutitos toma de conciencia, como una mini capsulita semanal para una reflexión propia, hacia adentro, tuya, que a veces compartimos y otras veces es simplemente para que salgas de la transparencia de tu día a día. Ahora, volviendo a esto.
Si ya sabemos que nuestro propio pensamiento, por anticiparnos a una preocupación, nos genera ansiedad, definitivamente nuestro propio pensamiento puede anticiparnos a una experiencia extraordinariamente positiva, porque no únicamente sirve o funciona para algo negativo. El tema es, ¿estoy eligiendo esto o me estoy dejando llevar por, no sé, el miedo, la preocupación y la identidad que yo he ido construyendo de forma mayormente inconsciente, pero que hoy estoy tomando conciencia de que la puedo modificar y de que está en mis manos modificarlo? No, no es que tiene que venir un pastor, un padre, una pareja, un hijo a decirnos que hay que modificarlo, o un jefe o lo que sea. Si yo estoy tomando conciencia, soy 100% yo la persona que lo puede modificar y está en mis manos modificarlo. ¿Es un proceso? Sí. ¿Puede llevar para algunas personas más complejidad que para otras? Sí. ¿Es necesario que recurras a un profesional? En muchos casos sí, no en todos, pero sabe que está siempre esa posibilidad. Y así un montón de otras cosas. Acá no estamos diciendo que es así, soplar y hacer botellas, acá no estamos hablando de echarnos culpas, de maltratarnos porque, ay, yo lo tengo que cambiar y no lo estoy cambiando. No, son procesos y la invitación acá siempre es a abrirnos a esa conciencia de que nacimos para ser ilimitados, pero comprender que nos hemos ido condicionando y nos hemos ido limitando o empequeñeciendo en la medida que hemos ido inconscientemente aprendiendo, incorporando cultura, aprendizaje de cualquier tipo, mandatos, etc. No me estoy yendo de tema, simplemente estoy como profundizando en algo en particular. Yo tengo el poder de elegir desde mis pensamientos con qué alimentarme a cada momento. Yo puedo identificar, y ojalá que cada vez seamos más conscientes de esto, cuando yo misma me estoy boicoteando desde mis pensamientos, me estoy maltratando, me estoy hablando mal, me estoy desvalorizando, me estoy invalidando a mí misma, me estoy invalidando lo que siento, estoy invalidando tal vez mi intuición, estoy teniendo como una certeza de algo, pero busco todas las justificaciones en contrario porque miedo, pertenencia, no queremos el rechazo, etc. Nuestro pensamiento entonces es clave en nuestra neuroplasticidad. Miro para ahí porque tengo algunas anotas de memoria, ayuda de memoria. Así que soñar en grande puede ser no únicamente un alimento, algo que te entusiasme hacia futuro y bueno, jugar en esta fantasía de salirme de este momento, que a lo mejor estoy en un momento estresante, entonces bueno, aprovecho y uso mi pensamiento para salir de esto, lo que sea. Soñar en grande puede ser justamente el puntapié, el alimento inicial para construir esa nueva realidad, esa nueva identidad que querés crear, que querés construir, que querés experimentar. Y además, no va a ser la meta final, va a ser el alimento que te va a ir permitiendo transformarte a cada momento. Yo te aseguro que cuando empieces a permitirte esto, vas a empezar a darte cuenta de cuánto te estás modificando a vos misma y a vos mismo, a vos misma y a vos mismo en el día a día. De cada vez que logres frenar, poner un stop ahí a algún pensamiento de auto boicot, por ejemplo, y logres transformarlo o reemplazarlo por algo que te potencia. De cada vez que salgas de un lenguaje negativo hacia un lenguaje positivo o neutro. De cada vez que te permitas salir del realismo y te habilites el optimismo. Sé que invita a la disonancia cognitiva cuando estás muy cerrado en la negatividad. Sé que hay mucha resistencia, va a haber mucha resistencia del
cerebro, del subconsciente, del inconsciente, pero mientras vos estés más consciente de esta decisión, de que yo tengo la capacidad, la posibilidad, y soy la única persona, el único ser que puede conseguir esto, bueno, mientras más te aferres a eso, más evidencia te vas a dar a vos misma y a vos mismo de que a cada paso esa realidad, esa nueva identidad es posible, vuelvo a decir, no como una meta, algo que vas a conseguir allá al final, sino como algo de tu día a día. Yo te aseguro que vas a ver pequeños cambios, pequeños indicios, pequeñas evidencias, ojalá en el corto plazo, y vas a decir, "Ah, qué poderoso que es esto. No me había dado cuenta que yo podía hacer esto". Bueno, ojalá que sea así. Contame en los comentarios. Tal vez ya venís experimentando esos cambios, esas evidencias, así que me va a encantar leerte si tienes algo ahí para compartir. Así que bueno, como siempre te digo, gracias por llegar hasta acá. Suscríbete, like, comentario, compartilo, lo que sea, puntualo. Y antes de irme, te recuerdo como siempre que nacimos para ser ilimitados.